salvados por Dios para discernir bíblicamente. Salvados por Dios para discernir bíblicamente. Esta semana leí la siguiente historia. Era diciembre de 2005, cuando mi hija finalmente convenció a su prometido, ahora esposo, de consultar a unos médicos por una tos que parecía no poder reprimir durante los 4 meses anteriores. Los síntomas habituales de la gripe siempre habían aparecido en nuestra familia, por lo que desde el principio nada parecía más allá de la ayuda de algunos medicamentos de venta libre y de un buen descanso. Todo el mundo creía que esto probablemente se solucionaría por sí solo. Junto con una congestión torácica persistente, mi yerno comenzó a desarrollar fiebres regulares y fatiga creciente, síntomas similares a la bronquitis grave o neumonía, afecciones para las cuales se podría prescribir con éxito un protocolo de antibióticos. Pero ante la fuerte insistencia de mi hija, le realizaron una radiografía de tórax. El médico tratante se alarmó inmediatamente y envió a nuestro yerno a urgencias. Su análisis de sangre reveló un recuento de glóbulos blancos peligrosamente alto. Lo llevaron de urgencia a un hospital especializado, donde una biopsia de médula ósea aportó claridad instantánea a todas nuestras conjeturas. Mi yerno tenía leucemia linfoblástica aguda. El personal médico se apresuró a actuar para determinar un protocolo de tratamiento. En esta etapa del drama que se estaba desarrollando, nada era más crucial que un diagnóstico correcto y la solución correspondiente. El tratamiento funcionó y él lleva varios años recuperado. En la bondadosa providencia del Señor, un diagnóstico correcto le salvó la vida. Esta historia ilustra lo que muchas veces ocurre en nuestra vida espiritual. Haciendo uso de estos términos médicos, podemos decir que diagnosticar erróneamente un problema espiritual nos va a conducir a remedios sin cura para nuestro pecado. Y esto es incluso peor, porque en el ámbito espiritual lo que está en juego no es temporal, sino eterno. Diagnosticar mal un problema espiritual trae consigo serias consecuencias a nuestra vida y la de otros. El pecado nos va endureciendo, perdemos discernimiento, nuestro juicio se nubla y el pecado ya no nos parece tan pecaminoso. No nos duele tanto. El consejo de los malos se vuelve más atractivo que deleitarse en la ley del Señor, como enseña el Salmo 1. Nuestra conciencia se debilita y nos hacemos vulnerables al autoengaño acerca de nuestra condición espiritual. En palabras de 1 de Timoteo 1:19, vamos gradualmente abandonando la fe y la buena conciencia para luego terminar naufragando en cuanto a nuestra fe. Es muy serio. Construimos sobre terreno inestable cuando no hacemos un diagnóstico correcto, apropiado y bíblico de nuestra condición espiritual. Predicadores y escritores suelen jactarse de haber encontrado soluciones mágicas para los problemas del pecado. Y a menudo se ofrecen, ¿no? Si por ahí usted va a una librería cristiana y encuentra libros de todo tipo, 5 pasos para una vida cristiana victoriosa. Lo más triste de todo esto es que muchos creyentes compran estas ideas. Y al ver que esa cura que se les ofrece no les da un poder real sobre el pecado en sus vidas, quedan devastados, destruidos. No ven los frutos esperados y la certeza de su salvación queda completamente por los suelos. Es que, hermanos, inventar métodos, fórmulas o atajos para la santificación agrava más el problema antes que solucionarlo,
ya que en el proceso está el riesgo de desensibilizar nuestra conciencia por no tratar el pecado adecuadamente. La primera parte de este sermón se centra en cómo podemos hacer, por así decir, una resonancia magnética bíblica de nuestra condición espiritual, la cual requiere un autoexamen muy honesto a la luz de la palabra de Dios. Como cantábamos, ¿no? Ella es la que nos alumbra y nos ayuda a ver nuestros pensamientos desviados para no quedarnos adivinando, ¿no?, en la oscuridad acerca de cómo vencer el pecado en nuestras vidas. Y esta es una práctica que, a medida que lo vamos haciendo, ejercita nuestros músculos espirituales en el discernimiento del bien y del mal, de lo que hay en nuestro corazón, como dice Filipenses 1:10, en Nueva Versión Internacional, a fin de discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. Hermanos, esto es importante. Cualquier cosa que se ofrezca como un camino fácil para lidiar con el pecado, solo nos deja abiertos a remedios fuera de la palabra de Dios. Tenemos que dejar que las Escrituras definan lo que es el pecado, la verdadera santidad, nuestras responsabilidades espirituales para crecer a semejanza de Cristo. Habiendo dado esta introducción, el tema del sermón es el siguiente. Para que los creyentes alcancen la santidad en sus vidas, deben discernir bíblicamente sus problemas espirituales y así implementar las soluciones correctas. Vemos en primer lugar, evaluando nuestra condición a la luz de la palabra. Debemos recordar que todo pecado en nuestras vidas tiene sus raíces en la incredulidad. Por lo que todo pecado se le puede atribuir a creer mentiras en lugar de la verdad. Una de las formas que tenemos de examinar nuestro corazón engañoso es al hacernos las preguntas correctas. Por ejemplo, ¿están todos mis pensamientos y razonamientos conformes a la verdad? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 habla de eso. ¿He entendido todo lo que Dios dice acerca de mi pecado? ¿Estoy dispuesto a aceptar mi culpa sobre la visión que Dios tiene sobre mi pecado? Salmos 51, 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Está dispuesto usted a eso? ¿He confesado todos mis intentos por guardar las apariencias y justificar mi culpa? Proverbios 28, 13 dice, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Elijo consejeros que no me hacen las preguntas difíciles? ¿Me inclino por remedios que no me lleven al arrepentimiento genuino? ¿Prefiero una conciencia aliviada antes que una conciencia limpia mediante el arrepentimiento y el abandono del pecado en cuestión? ¿Estoy tratando de echar la culpa por mis pecados en alguien o en algo más? Son preguntas que podemos hacernos. Génesis 3:12, ¿no? Como Adán dijo, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Preguntas como esta nos dejan sin excusa. Nos alejan también del atractivo de soluciones rápidas que prometen santificación sin dificultad o lucha. Ya hemos aprendido que eso no existe. Debemos apartar tiempo para ser santos, evaluando nuestro corazón, sabiendo que por naturaleza nosotros ya tenemos la inclinación de evitar asumir la responsabilidad por nuestros actos. Ya está en nuestro corazón. Somos buenos en buscar responsables por nuestro pecado fuera de nosotros mismos, lo cual muchas veces se manifiesta en confesiones falsas de pecado que dicen algo como lo siguiente. Bueno, pequé, pero no era mi intención hacerlo. O es más fuerte que yo. ¿Esa la han escuchado?
O vos no sabés lo que es vivir con tal persona. O no sabés lo que es esta persona. Y bueno, esto suena menos incriminatorio que admitir que nosotros somos los que intencionalmente pecamos contra Dios. Pero es diagnosticar mal nuestro problema espiritual. Hacernos preguntas difíciles y que otros también me las hagan, junto con el estudio diario de la palabra de Dios, es la mejor protección contra diagnósticos erróneos como estos. Hoy en día está muy en auge esto de que, bueno, si yo estoy pecando, lo mejor que puedo hacer es dejar de intentar hacerlo mejor. Y que simplemente me dé cuenta que Cristo ya lo hizo todo por mí. Suena espiritual, suena lindo, pero también forma parte del engaño que nosotros nos hacemos para no esforzarnos por nuestra santificación. Con esta idea muchos ya han asumido que el cristiano peca porque siente el yugo pesado que otros le imponen cuando le llaman a obedecer los mandamientos que Cristo mismo enseñó. Resisten al llamado de apartarse del pecado y ser más fieles a Dios, atribuyendo su fracaso a las expectativas poco realistas de las reglas y de las normas que otros les imponen. Por el contrario, estas personas quieren solucionar sus problemas espirituales con más charlas acerca de la gracia y nada más. No me hablen de otras cosas, pensando que eso les va a producir algo que les quite ese deseo de pecar. Un mal diagnóstico y una solución a medias. ¿Será que nosotros pecamos porque la Biblia pone expectativas poco realistas de obediencia? Incluso se utilizan clichés, ¿no? Que dicen, bueno, pero la Biblia no es un libro de lo que se debe y no se debe hacer. Como si la Biblia no nos ordenara a hacer buenas obras y a no hacer malas. Veamos un ejemplo, Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, sin sentidos ocultos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, haced justicia al huérfano, amparen a la viuda. El peor diagnóstico que podemos hacer de nosotros mismos es atribuirle nuestros fracasos espirituales a los imperativos bíblicos, a los mandamientos, como si nuestra incapacidad de obedecer es por un falso sentido de obligación. Hermanos, es precioso escuchar sobre la gracia y siempre enfatizar lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. El error está en pensar que meditar sobre la gracia que me justifica me libera de la necesidad de mejorar mis obras. Dios dijo claramente, sed santos porque yo soy santo. Levítico capítulo 11, primera de Pedro capítulo 1. Y otra opción a esto es un atajo peligroso y condenado al fracaso. El punto, lo que debemos entender, es que obedecer vindica el poder de la gracia, no la desobediencia. Cristo vino a salvarnos del pecado y a darnos poder sobre el pecado. Y en medio de todo eso está nuestra tentación de engañarnos, de justificar nuestro pecado y de buscar atajos a la santificación. Soy consciente, hermanos, que muchos de nosotros venimos de trasfondos religiosos que por ahí no son sanos, en donde quizás nos enseñaban que la salvación era mantenida por nosotros o incluso hasta lograda por nosotros. Y bueno, no conozco el caso puntual de cada uno, pero habrá sido un proceso difícil para muchos aprender y asimilar que somos salvos solo por la fe en Jesucristo. Nuestro pasado religioso nos puede llevar de alguna manera a temer, a hablar sobre las buenas obras y el esfuerzo, porque ciertamente no queremos volver a ese legalismo mortal.
Y en parte puedo entender ese temor que haya en algunos de nosotros. Pero evitar nuestra responsabilidad de obedecer no nos va a ayudar a batallar contra nuestro pecado. Tenemos que esperar gradualmente. El amor perfecto de Cristo nos va a ir alejando de todos esos temores que podamos tener respecto a las cosas del pasado. Pero diagnosticar mal lo que está detrás de algunos temores genuinos nos deja sin camino claro para la victoria. Debemos asimilar de la misma manera en que somos perdonados por gracia, que es esa misma gracia la que nos da un nuevo poder para abandonar los antiguos hábitos de pecado en nuestras vidas. Es una mala praxis espiritual decirle a las personas que sus conciencias están mal y agotadas por años de predicación de la ley. La ley no es el problema. Porque la ley, a la verdad, es santa, dice Pablo. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Romanos 7:12, ¿no? Hemos aprendido que simplemente contemplar la sola gracia y esperar una ola de emoción que nos mueva a la obediencia no nos ofrece ayuda a largo plazo. Somos libres completamente en Cristo, pero esa libertad no es una licencia para pecar, sino para la santidad. Y pensar lo opuesto siembra peligrosamente la semilla de la apostasía en los corazones de las personas. Nuestras vidas están seguras en Cristo, pero son los patrones de obediencia las que me ayudan en cuanto a la certeza de mi salvación. Como enseña 2 de Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, confiar en la obra de Cristo es lo más liberador que existe. Entender y creer que la gracia salvadora de Dios en Cristo alcanza, basta y sobra para quitar todos mis pecados es lo más maravilloso. Y es esa la verdad que tiene que anclar nuestra alma una y otra vez, especialmente en los tiempos de fracaso y de duda. Estoy de acuerdo que parte de la cura contra la condenación que trae el pecado es un estudio rico y una comprensión más profunda de la justificación y de la seguridad eterna. Pasajes como Juan capítulo 10, versículo 27, Romanos 8, 29 en adelante, ¿no? Que nos enseña acerca de esa cadena de oro de la salvación, que nuestra salvación es completamente segura en Cristo y que nada nos puede separar del amor de Dios. Pero es peligroso, muy peligroso, diagnosticar a todos los creyentes que luchan con el pecado como autojustificadores que tratan de ganar solo lo que la gracia de Dios puede dar. Ejercitar el músculo de la justificación mientras se descuida el de la santificación garantiza la atrofia de ambos. Piense por un momento, si cada vez que nosotros sufrimos por el peso de nuestro pecado y luchamos contra él, tenemos la mente puesta en ganarnos el favor de Dios como algunos creen, Dios no habría reprendido a Caín como lo hizo. Luego de que Dios no mirara con agrado su ofrenda, le dice en Génesis 4, del 4 al 7, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hoy en día muchos se preguntarían, ¿por qué Dios le diría algo tan desalentador a alguien abatido por su pecado? ¿No hubiera sido mucho más liberador para Caín decirle que tiene que dejar de esforzarse y ya? Cuando nosotros vemos a alguien pecando y le decimos cosas como, bueno, solo mirá a Jesús, deja de intentarlo, dale a él el volante.
Suena lindo, pero le estamos privando a esa persona de una plena restauración. Es un mal diagnóstico. Un diagnóstico espiritual erróneo, cuando el problema es la falta de arrepentimiento, deja a las personas sin esperanza de cambio. Habíamos leído recién en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el camino. Lo que algunos diagnostican como cansancio por tratar de ganar el favor de Dios, muy a menudo, tiene que ver con orgullo, autocompasión y falta de arrepentimiento. Ese cansancio o abatimiento espiritual que se le suele atribuir al yugo de los mandamientos, incluso muchas veces es Dios mismo produciendo pesadez sobre nuestra conciencia por causa del pecado. Y gloria a Dios por eso. Porque aunque ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Él todavía permite en su gracia que el no obedecer la palabra traiga malestar y sentimientos de culpa en nuestras vidas, lo cual está bien. Salmo 32:4 declara a David, él había pecado, ¿no? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estaba abatido por su pecado. Nuestra conciencia es un buen aliado en nuestra lucha con el pecado. Pero cuando se ignora la convicción que produce el Espíritu Santo, la culpa se agrava, la conciencia se embota y nos volvemos especulativos sobre cómo obedecer a Dios. Al punto que eso nos conduce al orgullo. Pensar que mis buenas obras contribuyen a mi salvación es un problema espiritual, cuya solución no es dejar de buscar vigorosamente la justicia que Dios nos manda, sino dejar de confiar en ella. No confiamos en nuestras buenas obras para nuestra salvación. Porque, hermanos, obedecer la voluntad de Cristo es la única prueba genuina que nosotros tenemos de evidenciar nuestra fe. Por eso debemos luchar contra nuestro pecado, no con menos esfuerzo, sino con un mayor esfuerzo lleno de fe. Suelo enfatizar la gracia cuando una persona está bajo el peso del pecado no confesado, es solo contar la mitad de la historia. Un autor da la siguiente ilustración, muy buena. Dice, un médico que ha extirpado un tumor canceroso no trataría otras lesiones simplemente recordando al paciente los tumores que ya le sacaron. Debe suministrarle cura para la enfermedad actual. La justificación por la fe nos libra del poder del pecado, pero sabemos, no erradica su presencia en nuestras vidas. Pablo dijo que ya no habría más condenación, no que ya no habría más lucha por la fe y la obediencia. Entonces nosotros tomamos nuestra temperatura espiritual cuando comparamos nuestros pensamientos y actitudes con lo que la Biblia dice, no con lo que sentimos. Es de acuerdo al estándar bíblico. Debemos ser rápidos. En el momento en que nuestro corazón nos reprende, debemos ir rápidamente a la Biblia y buscar resolver estas sospechas que se están generando, incertidumbres y dudas, antes de que nos engañemos tratando de buscar salidas fáciles o acallar nuestra conciencia. Rápidos. Si no, corremos ese riesgo de ser engañados. Hermanos, si somos sinceros, precisamente la batalla se da en obedecer cuando no tenemos ganas de obedecer, cuando no tenemos pasión por la obediencia. Y es que si no, no sería una lucha. La tentación de hacer lo malo ocurre cuando estamos siendo inclinados por nuestras concupiscencias hacia el mal y no hacia el bien. Por lo que es normal no tener un pulso ni deseo para la obediencia cuando llega el momento de creer la verdad de Dios por sobre las mentiras que me está hablando mi mente. Esta noción popular de que los picos emocionales
son el combustible para la obediencia, ha dejado a muchos creyentes viviendo más por sentimientos que por fe. Nuestro medidor espiritual debe estar marcado por una fe humilde en Cristo y una voluntad rendida. Y no estoy hablando de obedecer con una mala actitud o con hipocresía. Eso está mal. Dios nos manda a obedecerle de corazón. Claro que a Dios le interesa que seamos genuinos en nuestra obediencia. ¿Pero qué significa esto? Bueno, no puede significar emociones fuertes, porque ya sabemos que no siempre las vamos a tener. Obedecer de corazón significa que por fe presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Romanos 6. Nos rendimos a la verdad, nos ponemos completamente a disposición del Espíritu Santo. Charles Spurgeon dijo una vez: sentir el amor de Dios es muy precioso, pero creerlo cuando no lo sientes es lo más noble. Puede que sea un pequeño cristiano el que conoce el amor de Dios, pero es un gran cristiano el que lo cree cuando lo visible lo contradice y lo invisible niega su testimonio. Incluso el Señor acepta nuestra obediencia en Cristo a pesar de que en ocasiones esté la lucha en nuestras motivaciones. Él conoce nuestra condición, hermanos, y convierte nuestros escasos servicios y motivos contradictorios en trofeos de gracia cada vez mayores para su gloria. Cualquiera que sea la escasa ofrenda que traigamos con esfuerzo en fe, Dios la acepta como una ofrenda de obediencia amorosa de cada uno de sus hijos. Terminando esta primera parte, cuando usted no tenga ganas de obedecer a Dios, confiese al Señor su corazón débil e infiel, avance con fe y sumisión a la palabra. Hemos recibido, hermanos, la mejor noticia que hemos podido recibir, que en Cristo somos libres para ser santos. Esa tiene que ser la mayor búsqueda y pasión en nuestras vidas. Porque para eso mismo fuimos salvos. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. Avanzamos rechazando la noción de que tener comunión con Dios es opuesto a esforzarse por la santificación. Ser santos tiene mucho que ver con tener comunión con Dios. No es bíblica la distinción que muchas veces se hace. Ambas son esencialmente la misma realidad espiritual. Esforzarnos por ser santos es lo mismo que decir que debemos esforzarnos por entrar en la más íntima comunión con Dios. Y es la realidad en el cielo. ¿En dónde nosotros vamos a experimentar la máxima comunión con Dios? En el cielo. ¿Cómo es que vamos a poder mirar a cara descubierta la majestad ardiente del Señor de señores y no ser consumidos en un instante? Bueno, porque Dios mismo nos va a dar cuerpos incorruptibles y sin pecado. Entonces, hermanos, para encontrar el equilibrio entre la gracia de Dios y nuestra diligencia, debemos conocer la verdad y alinear nuestros corazones y nuestros pensamientos con ella. Y una vez hecho el diagnóstico correcto de nuestra condición espiritual, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cómo avanzamos en resolver nuestros problemas espirituales? Bueno, en primer lugar, viviendo centrados en la palabra. Una de las cosas que debemos hacer es estar centrados en la palabra de Dios. La realidad, hermanos, es que gran parte de nuestros problemas espirituales se van a resolver cuando empecemos a tomar en serio la Biblia. Ya vimos que no existen atajos. Nosotros, que decimos ser cristocéntricos, debemos atesorar todo el consejo de Dios.
Porque una vida centrada en el Evangelio es igual a una vida centrada en las Escrituras. Recordemos las palabras de Pablo en 1 Timoteo 3, 16, 17. Creo que es 2 de Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vivir solo por unas cuantas verdades no nos va a ayudar a luchar plenamente por la santidad. Debemos vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. A la misma vez que anhelamos esa palabra, como el bebé que anhela la leche que sacia su hambre diariamente, como enseña 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 2. En primer lugar, entonces, debemos escuchar la palabra. Y esto no consiste en esperar místicamente, escuchar alguna voz audible de parte de Dios, sino exponernos a toda proclamación fiel de la palabra, deseando una nueva comprensión que el Espíritu Santo traiga a nuestra mente y corazón. El creyente que anhela la santidad no puede contentarse con breves momentos de lectura superficial, 5 minutitos antes de salir corriendo a nuestro trabajo. Y el verdadero creyente no solo recuerda las promesas que más le conmueven, sino que también abraza por fe y gozosamente las implicaciones que le desafían a un cambio. ¿Será que podemos decir con David, he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro? Salmo 119, 127. Debemos crecer en nuestro amor por la palabra, porque es ella la que nos ayuda a pensar profundamente en la patología específica de nuestras debilidades para aceptarlas humildemente, para luego confesarlas. El rey David confesó su pecado y eso se volvió en un cántico durante generaciones en el culto colectivo de Israel. Confesión genuina y sin adornos. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51:4. Vivir centrados en la palabra nos lleva a confesiones de pecado que exaltan el carácter justo de Dios y sus tratos justos con el hombre. Abrazar, escuchar y confesar la palabra nos va a llevar a obedecerla. No sirve de nada jactarme del Evangelio si mi vida no está marcada por una creciente devoción a la palabra de Dios. En nuestros días muchos menosprecian la precisión teológica, afirmando que nos vuelve fríos y sin vida. Bueno, nada más alejado que la realidad. ¿Quiere usted experimentar el gozo de la comunión con Dios? Debe sumergirse en las Escrituras. Si nosotros menospreciamos el estudio, tanto personal como grupal de la Biblia, no podemos hablar de amor por el Evangelio. Hoy en día se hacen conferencias de todo tipo, en todo el mundo, y muchas se hacen con el propósito de mantener a las personas activas y motivadas, enfocadas. Se hacen reuniones multitudinarias en donde las personas asisten cada año para encender esa chispa que los motive a amar a Cristo. Pero no necesitamos reuniones que nos aviven las emociones. Me pregunto si acaso las conferencias que hablan sobre la separación del mundo o la obediencia a los mandamientos de Cristo agotan sus entradas tan rápidamente. Por cierto, todavía hay lugar para que puedan anotarse para la conferencia. ¿Cómo es posible? Si decimos estar centrados en el Evangelio, ¿no debería ser cada palabra de Cristo un tesoro para nosotros? Si realmente queremos crecer,
no podemos ser selectivos con la Biblia y decir, bueno, algunas cosas sí, otras cosas no. Debemos vivir centrados en la palabra, memorizando, estudiando, no buscando redefinir los imperativos y mandamientos bíblicos diciendo cosas como invitaciones deliciosas o impulsos apacibles. Se les quiere cambiar el nombre. Eso no funciona. Los mandamientos son expresiones de la voluntad de Cristo. La pregunta es, ¿amás a Cristo? Entonces tenés que amar su palabra. Si decimos estar centrados en el Evangelio y queremos crecer en nuestra semejanza a Cristo, no debemos ser indiferentes a la enseñanza de guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Mateo 28:20. En segundo lugar, una vida centrada en el Evangelio es una vida centrada en la fe. Es interesante que hoy en día cuando se suele hablar del crecimiento espiritual, muchas personas que dicen vivir centradas en el Evangelio ya casi no utilizan el término fe en su vocabulario. Y llama la atención, ¿no? Vivir por fe, lo sienta o no, no es algo que se enfatice mucho hoy en día. Y la idea que muchos tenemos de fe, o teníamos, tiene más que ver con un impulso emocional, como en creer algo contra todo pronóstico, como hacer un salto al vacío. Realmente hay una necesidad extrema de lo que significa vivir por fe, porque es la clave para crecer en semejanza a Cristo. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Caminamos confiando en las promesas fieles de Dios. No debo evaluar mi condición espiritual por lo que siento o por mis emociones. A veces nosotros esperamos que sean las emociones las que nos lleven a creer y obedecer, pero la fe debe ser el motor que nos impulse a la obediencia. Esperar que la emoción me conduzca a la obediencia es como querer disfrutar la fruta antes de comerla. El patrón bíblico es más bien al revés. La obediencia me lleva al gozo. Pero no siempre el gozo a la obediencia. No siempre lo siento. Salmo 119:1 dice, bienaventurados, felices, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Esperar un gozo que me inspire obediencia conduce inevitablemente al desánimo. Más cuando las constantes pruebas de nuestra vida nos dejan un estado emocionalmente bajo. No vivimos por emociones, no confiamos en las emociones y tampoco debemos asumir que siempre que estamos desanimados es indicio de debilidad espiritual en nuestras vidas o de desobediencia. El pastor Iain Murray escribe sobre una ocasión en la que Spurgeon le dijo a un congregante moribundo, ¿no? Pobre, que estaba en sus últimos días, que su cuerpo enfermo y espíritu abatido no significaba que tuviera una fe débil. Él dice, no te dejes abatir por tus sentimientos, le dijo Spurgeon. A lo que el hombre respondió, no, Señor, no corro ningún peligro de eso, porque cuando he tenido los sentimientos más alegres, nunca he descansado en ellos. Me has enseñado que un alma solo puede apoyarse en las verdades eternas. Y sé que estas provienen de la palabra de Dios, de la boca de Dios, y nunca de los sentimientos cambiantes de la carne. Spurgeon comentaría más tarde, no te levantes movido por los sentimientos y ellos no te hundirán. Sigue creyendo, apoya todo tu peso sobre las promesas de Dios. Y cuando el corazón y la carne fallen, Dios será la fortaleza de tu corazón y tu porción para siempre. Hermosas palabras.
Y no negamos que las emociones pueden ayudarnos en nuestra santificación, pero las Escrituras enseñan que la fe comienza y termina con el conocimiento y la sumisión a la verdad. El camino de la Biblia hacia el crecimiento espiritual no es desconocido para ninguno de nosotros, porque por fe andamos, no por vista o sentidos o cosas que vemos o experimentamos, por fe. 2 Corintios 5:7. Si queremos crecer, debemos hacer de la búsqueda de la santidad el principal objetivo de nuestras vidas. Debemos vivir centrados en la santidad. El apóstol Pablo exhortaba a Timoteo a no ocupar su tiempo y sus pensamientos en cosas que no aprovechan. 1 Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Quite todo estorbo en su vida cristiana que le impida enfocarse en las cosas santas. Eso es estar viviendo centrados en la santidad. Significa honrar el propósito del Evangelio, que es el de hacernos santos. Recordemos que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Para eso vino el Señor. Él derramó su gracia soberana para transformarnos. Todos seguro recordamos nuestros días lejos del Señor. Y hoy sabemos que incluso en nuestros mejores días, moralmente hablando, no hacíamos más que producir pecado y pecado, más culpa y mayor condenación. Pero ahora en Cristo tenemos una nueva inclinación milagrosa que nos conduce a deseos santos y a frutos de piedad. Caminamos según el Espíritu, como dice Romanos 8:4. La gracia de Dios y su poder ya corren por nuestras venas espirituales. Ahora nosotros debemos dedicarnos en poner toda diligencia y empeño en añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal, el afecto fraternal amor. 1 Pedro 5, del 6 al 7. No necesitamos ser revestidos de cierto poder que nos empodere o una segunda obra de gracia que nos consagre más a Dios, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, como enseña 2 Pedro 1:13. Si al considerar la palabra identifico en mí un problema espiritual o un patrón pecaminoso, la solución no consiste en esforzarse menos, sino en apropiarse por la fe del poder que el Evangelio nos otorga para alcanzar la pureza en nuestras vidas. La voluntad de Dios no es que usted sea rico, o que sea exitoso, o que todos sus deseos se le cumplan. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice 1 Tesalonicenses 4:3. En último lugar, debemos vivir centrados en la humildad. Hermanos, vencer nuestro orgullo es una batalla que vamos a librar toda nuestra vida. Si afirmamos vivir centrados en el Evangelio, la humildad tiene que caracterizar nuestras vidas. No existe algo más contradictorio que un creyente orgulloso. Y pocas cosas obstruyen tanto la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas que cuando hay orgullo en nuestro corazón. Nada más resiste la gracia de Dios. No podemos decir estar centrados en el Evangelio si el orgullo nos caracteriza, porque el Evangelio mismo es por definición un mensaje que destruye nuestro orgullo. Es la muerte del yo. Buscar la autopromoción o buscar tener preeminencia sobre otros
Es un cáncer para el crecimiento espiritual. Es lo peor. La persona humilde es la persona verdaderamente espiritual. No debemos engañarnos por las apariencias. Caemos en un error muy grande cuando creemos que por saber mucho de la Biblia, recitar confesiones o credos, o afirmar ser de un grupo o de otro, o defender ciertas verdades teológicas en redes sociales, equivale a crecimiento espiritual. ¿De qué me sirve saberlas si no me someto humildemente a esas verdades en mi vida? ¿Usted quiere ser útil para Cristo y que su vida realmente valga la pena? Tiene que huir vigorosamente del más mínimo soplo de gloria propia. Para ser útil no hace falta tener mucha experiencia en esta vida. Hay veces que cuando uno se acerca a una persona y la quiere aconsejar, te dice, pero si vos no viviste esto, ¿cómo me podés hablar de estas cosas? No hace falta tener mucha experiencia en esta vida. Es necesario tener un carácter probado. Eso le enseñó Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12. Que nadie menosprecie tu juventud, sino más bien sé ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Esas son las cualidades que usted debe cultivar en su vida si quiere que Dios le use. La iglesia del Señor necesita siervos comprometidos precisamente a eso, a ser siervos de los demás. Si queremos progresar en nuestra vida cristiana, tenemos que ser humildes porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no muestra gracia a los que con orgullo velan por sus propios intereses. Y si usted puede ver pecado de este tipo en su vida, confiese al Señor su amor por la importancia personal. Confiéselo. Deje de autopromocionarse. El patrón que debemos seguir es disminución del yo para el aumento de Cristo. Hasta que muera esa idolatría por la importancia y sea la preeminencia de Cristo la que moldee nuestras palabras y nuestras motivaciones. Sirva a otros sin buscar ser reconocido. Sométase humildemente a otros. Hoy lo aprendíamos, Efesios capítulo 5, versículo 21. También a sus líderes espirituales, Hebreos 13, 17. Terminando, hermanos, la gracia que nos salva nunca nos deja cómodos con nuestro pecado. Es la misma que nos instruye a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, como enseña Tito 2:12. Las personas centradas en el Evangelio ponen su mente en las cosas de arriba, donde está Cristo. Colosenses 3:1. Y no es que solo amamos a Jesús, sino que también amamos la santidad y odiamos el pecado. Estar sanos espiritualmente nos lleva a apreciar los mandamientos, no a ser indiferentes a ellos ni al pecado. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Evaluar nuestra condición a la luz de la palabra nos prepara para afrontar correctamente nuestros problemas espirituales, no con métodos y fórmulas, sino según la Biblia misma. Y mucho de esto consiste, como hemos aprendido, en vivir centrados en la palabra, en la fe, en la santidad y en la humildad. Una cosa también es cierta, que para poder tratar con estos problemas espirituales, Dios primero ha tenido que hacer una obra sobrenatural en su vida. Si usted no conoce al Señor, ser salvo es el requisito mayor para vivir en santidad. Dios primeramente debe infundir vida espiritual en usted. Tiene que nacer de nuevo, ser libre de la esclavitud del pecado.
Por lo que si aún no tiene usted el perdón de Dios, Dios no le manda a esforzarse para ganarlo. No puede ser ganado, ya que es por gracia, dice la Biblia, sin merecimientos, sin obras. Dios le manda a rendirse y humillarse, venir con las manos vacías de la fe, confesando su bancarrota espiritual. Porque no somos buenos, enseña la Biblia. Romanos 3:10, no es justo ni aún uno. Nuestro buen desempeño jamás nos va a ganar el amor de Dios. Por eso Cristo tuvo que venir a este mundo y vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos ni vamos a poder. Él murió y resucitó por los pecados para librarnos del poder del pecado y de la ira de un Dios santo. En Él está la vida, no en una religión, no en una iglesia. 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Cristo tuvo que en la cruz tomar nuestro lugar para que nuestro destino eterno no sea el infierno de fuego. Por lo tanto, tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Ese es el requisito para la salvación. Concluir que es pecador y que necesita desesperadamente un Salvador es el mejor análisis espiritual que usted puede hacer de su vida. Y la solución a esto no es hacer buenas obras para que Dios me acepte, sino creer en el Hijo. Efesios 2:9 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Promesa es que si usted viene a Él, no le va a echar fuera. Solo Cristo es el camino y la verdad y la vida. Reconcíliese en este día con Dios por medio del Hijo. Hoy sea ese día que usted pueda venir a Él. Oremos.